Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Sean ustedes realmente de todo corazón mi agradecimiento para cada uno de ustedes que nos acompañan cada lunes, cada tarde de lunes y que se unen a nuestra conversación, a esta tertulia que hacemos alrededor de una taza de café cada tarde para que tengamos un invitado y podamos escuchar una historia que merece ser compartida y que merece ser contada a nuestra audiencia. Estamos en Voces por Media Calle, que es el primer canal digital virtual en este momento en el país, que ofrece una treintena de programas de diferente naturaleza a cargo de excelentes profesionales. En este mes de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y qué mejor forma de honrar a la mujer que dedicar los programas de este mes a temas de mujeres, a conocer a mujeres que tienen una historia de vida linda que compartir y que pueden hacernos ameno esta tarde de cada lunes con la tacita de café. Le voy a dar el pase a una de esas mujeres valerosas, virtuosas, valientes, empunchadas. Ella es Ale Vega, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ale, por estar en Un Café con Odette esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes, Odette, y todos los que nos siguen a través de este programa Un Café con Odette y a través de Voces por Media Calle. Es una alegría enorme para mí. Perdonen que no me pueda sonreír de lado a lado, pero estoy con una parálisis facial y entonces mi sonrisa ahorita es con el alma, con gratitud, con agradecimiento. Pero aquí estoy, Odette, para compartir contigo y con todas las personas que nos siguen a través de este precioso programa tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de resiliencia, porque vos sos una Así mujer es. resiliente. La resiliencia, Desde niña. sí, la resiliencia en pocas palabras es la capacidad que tienen las personas para resolver, para enfrentar las adversidades de la vida y transformar el dolor que pueda generarle esas adversidades, transformarlo en un motor para superar y para crecer como persona. Bueno, yo creo que vos sos una mujer resiliente por tu historia de vida. Pero entonces empecemos, Ale. ¿Quién es Ale Vega? Bueno, yo siempre digo que Ale Vega es la hija de Pedro y de María, ¿verdad? Ajá. Nací en Guanacaste y a los 3 meses mis papás me llevaron a vivir al Atlántico, me crié en Sarapiquí y bueno, mis papás, como muchos papás, tenían mucha ilusión de ser papás, pero no tenían entrenamiento para ser papás. Así que ya desde muy chiquita me correspondió asumir la experiencia del dolor, del sufrimiento y sobreponerme a eso. Eh, Luego, bueno, por esas cosas de la vida, a los 20 años, bueno, fui al colegio, yo siempre digo porque Dios así quería que fuera, ¿verdad? Mis papás en su condición sencilla no querían que yo estudiara, pero yo sí quería estudiar, yo tenía en mi alma, en mi corazón que yo había nacido para un propósito grande y gracias a Dios pude ir a un colegio técnico y tener muchas oportunidades. A los 20 años migro a San José y pasé por muchas otras cosas también difíciles. Y en ese proceso conozco pues a unas monjitas y entro con esas monjitas y estuve con ellas 18 años y fue un camino de mucha alegría, de mucho aprendizaje y también de situaciones difíciles a las que tuve que sobreponerme, pero bueno, dentro de esas tuve muchas oportunidades, como digo, también muchas dificultades, pero todas iba como avanzando y bueno, pues hace 3 años abandoné la vida religiosa con mucha gratitud, como siempre, por las hermanas, pero me decidí a escuchar la voz de mi alma y salir para realmente emprender lo que yo creo es mi propósito de vida y he sido absolutamente feliz en estos 3 años que ya llevo fuera de la comunidad. ¿Cuál comunidad religiosa era a la que pertenecías?
Yo fui hermana de Nuestra Señora de Sion, la segunda comunidad religiosa en venir a Costa Rica, fundada en 1878 en Costa Rica. Y bueno, eso fue una gran experiencia porque las hermanas de Sion, a quienes siempre tengo en mi corazón con gratitud y gran amor por ellas y aprecio, de alguna manera ellas también, creo que de las cosas lindas que yo puedo decir que me honra de haber sido hermana de Sion es el hecho de saber que salí de la comunidad, pero la comunidad siempre me apoyó, no me tiró así como al aire, ¿verdad? Me apoyó de todas las maneras posibles. Y bueno, pues es una comunidad con una gran trayectoria en Costa Rica, en el área educativa, en el diálogo interreligioso, que fue mi área particular de trabajo, y en el acompañamiento vocacional de personas que quieren conocer cuál es el sentido de sus vidas. Entonces yo me dediqué a esos dos últimos campos de manera particular. Y vivían, tenían costumbre de vivir en encierro o apartadas como algunas otras comunidades o tenían una dinámica más abierta. No, vamos a ver, normalmente para que la gente entienda uno dice que fue Sí. monja, pero las monjas sí ciertamente son las que están en claustro y no salen y demás, Ajá. pero el resto de personas que uno ve ahí por la calle son normalmente con hábito o las que Ah, ya sabemos que existen hermanas sin hábito, son personas que tienen una vida comunidad, digamos, donde hay tiempos de oración, tiempos de trabajo conjunto, de qué hacer de la casa, de esparcimiento, pero son más abiertas. Y dentro de las comunidades abiertas, la comunidad de Sion creo era una de las más abiertas en el sentido de que las hermanas no estaban tan abocadas como otras comunidades a trabajos necesariamente solo con personas empobrecidas, sino que se dedicaban también a la academia, es ujú. decir, a el diálogo académico y también social con personas de diferentes religiones, a la formación bíblica en comunidades, parroquias, pero también en extractos más altos como en universidades. Entonces, Ujú, en muchos lugares del mundo las hermanas se dedican a la formación bíblica, pero ya a un nivel más de expertos. ujú. Ahora, pero sí mantienen los votos que mantienen otras comunidades, otras Igualito, comunidades religiosas. no, todo igualito, digamos, los Mm, 3 votos, pureza, castidad, obediencia, ¿verdad? Como cualquier otra comunidad, solo que en mm, las hermanas de Sion no se usa hábito. Desde ah, 1960 las hermanas no usan hábito en Costa Rica. En algunos otros países del mundo y la rama contemplativa de la congregación sí sigue usando hábito, pero las hermanas de Sion de ordinario no lo usan, lo que se usaba es una medalla y cuando uno ya era una hermana de votos perfectos usaba un anillo que era el signo como de su consagración perpetua ujú. y que ¿Cómo es? solo, Ujú, perdón, perdón, seguí. solo se puede dejar sí, como en mi caso, hay una situación drástica, digamos, o importante que lo amerite, donde uno no puede salir solo porque quiera, sino que tiene que salir con el permiso del Vaticano. Y yo tuve, gracias a Dios, ese permiso. Porque justamente por ahí va la pregunta, ¿cómo enfrentaste el dilema de abandonar una comunidad religiosa en donde pasaste que 18 años decís? ¿Cómo enfrentar ese dilema a nivel interno y luego cuál es el paso, el trámite que se hace externamente a la comunidad? Bueno, inicialmente puedo decir que yo estaba muerta de miedo, así, pánico, pero también yo no quería dejar la vida religiosa. Yo amé con corazón la vocación que tuve. Sin embargo, creo también que algo que aprendí de las hermanas era la honestidad conmigo misma y el escuchar a Dios. Ujú, Y bueno, yo vivía en Estados Unidos cuando inicié mi proceso de discernimiento, que es el proceso como de meditación, reflexión para salir. Y yo sabía que, así como la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor, yo no podía estar en una comunidad porque tuviera miedo de enfrentarme a la vida ordinaria. Yo sabía que tenía que ser honesta conmigo misma y con la voz de Dios que también estaba en mi corazón. Entonces lo enfrenté con oración y creo que lo enfrenté también con
la sensación o el recuerdo que yo tenía de que yo no quería despedirme al final de mi vida como una mujer amargada o triste porque no hice lo que quería hacer. Yo sabía en mi corazón que yo al final de mi vida quiero decir, Señor, todo lo que me diste lo puse a tu servicio y viví de la manera en que con conciencia creía que tenía que vivir de manera justa, ordenada, equilibrada. Entonces, aunque sí tenía horror, francamente, la mañana que yo firmaba mi carta para salir, a mí me temblaba la mano, ¿verdad? Porque era una decisión al vacío, por algo que yo sentía adentro, pero que era al vacío. O sea, yo no sabía qué iba a hacer con 40 años, con con una licenciatura en teología, que eso no significa mucho en el mundo secular, con una experiencia de acompañar mujeres por muchos años y personas de otras religiones, porque yo no sabía cómo iba a hacer eso hacia afuera. Yo solo sabía que tenía un llamado. Pero creo que sí, Dios me dio la capacidad de recordar muchos momentos de mi vida donde yo también he hecho ese salto al vacío, como venirme a los 20 años a vivir a la ciudad. Claro. Y ser una chiquilla de campo y atravesar un montón de dificultades y al final lograr salir adelante. No sé, cuando me tocó vivir y estudiar en otros países y también nuevamente atravesar dificultades y sobreponerme. Entonces, creo que ese coraje que está ahí desde el vientre mismo de mi madre, también se lo doy a mi mamá, que es una mujer de mucho coraje, me acompañó. Y yo hice 3 meses de discernimiento con una mentora espiritual en Estados Unidos que me escuchó, realmente más bien fueron más como 4 o 5 meses, pero ella me escuchó por 3 meses mi historia de vida, porque yo estaba en la vida religiosa. Quiero decir aquí que yo soy una convertida, yo no era creyente hasta mis 19 años y conozco a las hermanas cuando tengo 20. Así que como que yo estaba en el proceso de transición entre haber sido convertida y conocer a las hermanas de las que nunca había escuchado hablar, no conocía nada de la vida religiosa, nada de la vida de fe, y solo me pareció que eran gente que vivía lo que yo quería vivir en mi corazón. Entonces, ella me escuchó y me iba haciendo las preguntas, iba reflexionando conmigo. Mientras tanto, yo iba haciendo 2 tiempos de oración. Yo estudiaba inglés académico, que es el inglés para escribir, en una universidad que se llamaba Hunter College en Nueva York. Y entonces yo solo estudiaba y me dedicaba a orar en la mañana y a orar en la noche. Y a veces los ratos de la noche sí eran más largos. Y yo puedo decir eso, que yo tenía horror, pero poco a poco y con la oración, eso se me iba como quitando y la certeza iba llegando que yo no podía estar en un lugar por miedo a no vivir la vida laica o por miedo a mis mismas capacidades, porque yo sé que Dios me ha dotado con una serie de capacidades que cumplen un propósito, pero a veces uno puede tener miedo a esas capacidades. Y bueno, finalmente en la reflexión, pues lo que sale es que en efecto yo no tenía ese llamado, que mi llamado era otro, pero en el designio de Dios yo leía que todo lo que yo había estudiado, porque he estudiado muchas cosas, tenían que ver con el propósito al que Dios me llamaba, que es acompañar mujeres a empoderarse, a sanar su historia, a crear proyectos de vida con esencia y propósito. Entonces, finalmente decidí salir. Las hermanas me apoyaron en el primer momento. Primero intenté trabajar a través de una ONG que se dedicaba a hacer algo parecido a lo que yo hoy hago, pero no resultó. Y yo seguía diciendo, bueno, entonces si no es aquí donde es. Y la semana que yo decido salir de esa empresa para tratar de encontrar como mi camino, vino un signo que para mí fue muy revelador, y es que una persona que yo había acompañado y que tenía pues muchos recursos, me dijo, Ale, hace 3 años construí este edificio y construí esta oficina y siempre dije que aquí alguien iba a acompañar, y yo pensaba que era para mí, pero ahora entiendo que Dios la construyó para vos, así que esta oficina es tuya. La oficina estaba en San Pedro. Así que yo empecé acompañando en San Pedro personas y los clientes me iban llegando así, sin que yo hiciera propaganda, sino otras personas que yo había acompañado me ponían en contacto con ellas, y así empezó lo que Dios ha ido confirmando hasta este momento, que no solo es que tengo el don y la formación, sino que las personas también encuentran, especialmente las mujeres, sanación en sus historias de vida, y he sido muy feliz, realmente creo que no cambiaría esta vida por nada. Y
guardo una gran gratitud por las hermanas, pero tengo claridad que no es el llamado, ahora lo entiendo desde fuera, ¿verdad? No es el llamado que yo tengo que hacer, porque yo desde donde estoy sirvo, soy una persona feliz, soy una persona ordenada con mi vida, ¿verdad? No salí para hacer tonteras, ¿verdad? Salí para servir mejor al mundo. Ujú. Que para cerrar este tema de tu época religiosa, ¿qué hay en la Ale Vega de hoy que enfrenta, bueno, incluso esta parálisis que tenés 2 meses de tenerla? ¿Qué hay en la de que se sembró en tu alma durante todo ese tiempo y que se queda y adherida a tu piel? Ok, yo creo que después de 18 años de vida, como cualquier mujer que estuviera casada, ¿verdad? Uno adquiere hábitos que son que van como con uno, ¿verdad? Para mí uno muy claro es la oración, ¿verdad? La oración y el silencio, digamos. De hecho, a veces la gente que llega aquí a mi apartamento dice que aquí es como una cosa rara, porque aquí no suena ningún chunche, ¿verdad? Aquí siempre hay silencio. Yo, de hecho, ni siquiera tengo televisión. Si yo quiero una película, pongo Netflix o tiendo la compu, pero realmente mi vida es muy silenciosa y creo que eso me queda mucho de la vida religiosa. Ujú. Me siento súper cómoda en el silencio. Me queda la oración, indudablemente, y dentro de la oración, métodos que uno aprende en la vida religiosa para tomar decisiones acertadas, para ir hacia adelante. Esas son cosas que yo nunca voy a cambiar y que aunque sigo siendo laica, la gente siempre dice que yo tengo como un algo que no saben qué es, ¿verdad? A veces me lo sacan así, es que parece como si fuera monja, no sé, es que transmite como una paz y una cosa, ¿verdad? Y yo digo, bueno, eh, después de 18 años yo sé que uno también está configurado con algunas cosas, pero Claro. yo siento que soy una mujer normal, feliz y alegre con lo que hago, pero sí el silencio y la oración son parte de mí. Ujú. Ahora, sos una mentora de vida, sos una coach, pero desde la espiritualidad. Quiero decirte que he conocido muchas en este oficio de tener el programa ya hace más de 2 años. He conocido muchas mujeres buenas haciendo coach, pero ninguna desde la espiritualidad como lo haces vos. ¿A dónde? ¿A dónde está esa diferencia? ¿A dónde hacer la diferencia con los demás que tienen herramientas que vos también tenés, pero que le das otra dimensión? Es lo que yo siento. Bueno, yo creo de que, vamos a ver, yo no tengo solo la licenciatura en teología, sino que yo tengo una certificación en algo que se llama psicoespiritualidad, que es una rama dentro de la teología donde empalmamos cosas que tienen que ver con la psicología y cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Entonces, bueno, además de eso también estudié acompañamiento y proyecto de vida, que en la vida de la iglesia se llama pastoral vocacional en Ajá. Colombia. Entonces, cuando yo acompaño, yo siempre digo que aunque yo tengo el título de coach, yo no soy coach, soy mentora, porque el mentoring o la mentoría Ujú. es un modelo de acompañamiento, es una manera de caminar con el otro, que a mí me encanta el modelo de mentoring, porque primero el mentor no es nunca más que su cliente, ¿verdad? Es una persona que sencillamente va caminando y que conoce un camino que aquel que se pone a caminar con él tal vez no tiene tanta experiencia, pero también uno y otro son siempre aprendices y maestros. A mí eso me encanta. Y como aprendiz y maestra de la vida espiritual, después de 18 años, creo que uno sí tiene un bagaje que es enriquecedor. Y en mi vida, yo estudié psicoespiritualidad en 2008. En mi vida, la psicoespiritualidad lo es todo, o sea, yo no veo las cosas solo como desde el mundo espiritual, no les hablo a mis clientes solo de Dios, sino que como científica también entiendo las dinámicas espirituales, cómo se tejen, cómo se leen, y creo que ese es un plus que yo le doy, ¿verdad? No es solo que yo rezo, es que yo ya he hecho el camino de formación para entender cómo es la vida espiritual. Cómo se manifiestan los espíritus, cómo es el espíritu de Dios, cómo es el espíritu del mal, pero también cómo son las fases de espiritualidad. De hecho, mi tesis es sobre espiritualidad
cómo son las fases espirituales en la vida de una persona, desde el punto de vista de la fe, pero también desde el punto de vista antropológico. Y eso es algo que yo le doy a mi cliente. Porque a veces yo recibo muchas clientas, sobre todo mujeres y también algunos varones, que tienen muchas ideas de Dios que les han hecho mucho daño y de las que tienen que liberarse para poder vivir en plenitud. Y te pongo un ejemplo de un cliente que tuve al inicio de mi proceso. Este cliente era una persona con muchos recursos, pero que caía de ruina en ruina, que quebraba como cada cierto periodo. Y él decía, es que Dios me está castigando. Cuando vamos a ver su historia, resulta ser que a los 4 o 5 añitos que lo llevaban a misa, su mamá le decía cada vez que se caía, eso es un castigo de Dios, Dios te va a castigar. Y entonces ese adulto era ese niño que desde chiquitito sentía que Dios castiga. Entonces yo como mentora de vida, desde la parte espiritual, mi llamado es arrancarle esa imagen distorsionada de Dios y ayudarle a entender que Dios no opera así. Entonces, de alguna manera yo siempre río, ¿verdad? Entre verdad y cierto, que gracias a Dios soy teóloga, porque no tienen cómo no decirme que lo que yo les estoy diciendo, que ese Dios que creen que no tienen cómo, ¿verdad? Porque sea como sea, uno tiene un bagaje que le permite poder explicarlo, expresarlo. Bueno, finalmente este cliente entiende lo que es la abundancia espiritual, entiende que Dios es un Dios de vida, un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Un Dios que no es que castiga, pero no es tampoco que me va a salvar de todo sin mí, sino que yo también construyo realidades y a veces Dios está ahí en esa realidad que yo construyo. Entonces creo que ese es mi aporte, poder ayudar ahí, pero siempre en mí están las dos dimensiones, la parte humana, la parte divina, la parte humana, la parte divina. Y voy dándole a la persona con la que camino según él lo va necesitando. También yo tengo clientes que no son religiosos, pero sí son espirituales. Tengo clientes que no van a ninguna iglesia, pero quieren escuchar hablar de Dios, del mundo espiritual. Eso también me han pasado y ha sido muy, muy rico para ellos y para mí. Un gran respeto por la tradición, después de haber trabajado también tantos años con personas de diferentes religiones. Entiendo, creo muy bien esas dinámicas. O cuando alguien está peleado con Dios, entonces me dice, bueno, yo sí quiero trabajar mi vida, yo me quiero sanar, y la contraté a usted porque quiero sanar mi historia de vida, pero no me hable de Dios, porque la verdad es que Dios me ha hecho mucho daño en mi vida. Entonces, vamos trabajando y en algún momento el digo, bueno, me parece maravilloso. Yo como persona no creyente en el inicio de la vida, entiendo que es que vos no querás nada con Dios, pero ¿qué te parece si quitamos esas imágenes para que vayas en paz? Si al final no quieres creer, está bien, pero para que vayas en paz, porque son imágenes que dañan, ¿y para qué vamos a tener odio en el corazón? O rencor contra algo que ni siquiera decimos creer. Que en realidad cuando sentimos ese odio o rencor, lo que tenemos es esa imagen de Dios me lo quitó, Dios me privó de algo, Dios no estaba ahí, ¿verdad? En el fondo es mucho dolor. Pero creo que esa es mi contribución. Ciertamente diferente. Claro, ¿cómo se enfrenta el miedo, Ali? Ay, tengo una imagen. ¿Me permitís contarte una historia a Sí. propósito de eso, de la salida de Sion? Una noche yo estaba haciendo oración, era 2018, abril del 2018. Estaba haciendo oración y yo estaba realmente llena de horror, o sea, de pensarme, porque yo decía que lo único que yo sabía hacer era ser monja, ¿verdad? Y entonces orando, yo lo que me vino fue como una imagen. No voy a decir que fue un sueño, tampoco puedo decir que fue una revelación, fue una imagen, pero era una imagen como si estuviera viendo un video, un corto. Y en el video yo iba corriendo, corriendo, corriendo y venía una gran ola sobre mí. Y yo sentía que esa ola me iba a agarrar y yo más corría, hasta que en algún momento oí que algo de la ola me decía, Alexandra, no es hacia adelante, es hacia atrás. Yo sentí pánico, más miedo, ¿verdad? Pero entendí en ese momento que correr de mi miedo solo hacía que mi miedo siempre me persiguiera, que yo tenía que devolverme y tirarme en la ola, lanzarme por el centro de la ola. Y entonces yo literalmente me devolví, vi la gran ola para arriba, ¿verdad? Y dije, yo puedo y yo puedo, y me mandé.
Y cuando yo me mandé, la bola desapareció. Entonces yo creo que el miedo se enfrenta así. A veces uno corre, huye, no lo enfrenta, lo evade, no quiere hablar de eso, pero la única manera de que uno pueda realmente crecer, incluso con el miedo, es enfrentarlo. Porque cuando lo enfrentas te das cuenta que no es tan grande como parece. Incluso ahora yo podría decir, 3 años después, fuera, no me ha faltado la providencia divina, no me ha faltado trabajo. Incluso ahora, 2 meses después, eh, sin poder trabajar regularmente, ¿verdad? Y viendo mis ingresos hacia abajo, no me ha faltado nada. Y de hecho, como prueba de eso fue que el día antes de que me diera la parálisis, me llega un contrato que yo no esperaba de mi plan premium, que es como el plan de mayor poder adquisitivo. Y en estos meses también me han ido llegando contratos que yo no estaba buscando. Entonces yo he dicho, realmente el miedo solo se enfrenta cuando te tiras como hacia adentro para darte cuenta que hay mucho más que ese miedo, porque realmente hay mucho más que ese miedo en nuestra vida. Al final el miedo es solo un fantasma, como Así la es. ola que yo veía. Sí. Voy a hacer aquí un acto para saludar a algunas personas que han estado conectadas, que nos han dejado muy bonitas reflexiones. Mi amiga Ania Campos dice, buenas tardes, aquí compartiendo mi cafecito con ustedes. Saludos, Odette y Ale. Gracias, Ania. Dice Ania que es increíble el ejemplo de vida, Ale, y que sos una total inspiración. Eh, Gracias. Helen, Helen dice, hola, saludos a Ale, gran mujer y gran profesional. Lucy Camacho, hola Lucy, una colega productora que estrena programa esta semana en Voces por Media Calle. Lucy dice, buenas tardes, saludos. Y Guadalupe Láscares dice, hola, maravillosas mujeres y una extraordinaria invitada. Mil gracias a ustedes Muchas por gracias. acompañarnos esta tarde. Bueno, antes de pasar al otro tema, hablemos de esa parálisis. Debo decirte que yo, con el tema de las parálisis faciales, le tenía mucho temor. Era de las cosas que más temor me daban, incluso en algún momento en que estuve, pues, digamos que con ansiedad, angustia, hasta con principios de depresión, yo sentía que me hormigueaba la cara y entre todo lo que a uno le puede dar, de ese tema vamos a hablar en unas semanas. Y entonces yo me veía al espejo a cada rato, me veía viéndome al espejo cada rato para ver hacia dónde estaba la boca o hacia dónde estaban los ojos, el ojo. Le tenía un gran pánico. Sin embargo, la vida me puso muy de cerca con una persona que le dio parálisis por una situación de estrés. Y entonces ahí le quité el miedo al bendito tema y cuando me sentía con algún nivel de nervios o de ansiedad, decía, bueno, si me va a dar que me dé, porque de esto se entra y se sale. O sea, nadie queda con una parálisis para el resto de su vida. Entonces, bueno, no lo tuve que enfrentar directamente, pero sí la vida me puso muy de cerca con alguien que la tenía y la tenía bien, bien pegada. Entonces, contanos de esa parálisis, porque en realidad decís que apenas tenés 2 meses de haber sufrido la bendita parálisis facial. Contanos un poco de esa historia. Bueno, para esta parálisis facial también me tengo que ir hacia la historia, hacia atrás, y Sí. decir que yo tuve una parálisis facial por primera vez a los 15 años. Imagínense, yo como adolescente me dio 3 veces en un año. Yo recuerdo que yo no era creyente, pero yo rezaba a mi manera, ¿verdad? De lo que yo creía. Y yo decía, es que yo quiero ser normal. Y en mi cabeza normal era que yo tuviera en mi cabeza, porque imagínense, un adolescente, la estética es súper importante. Y nunca olvido que el médico en esa época me dijo, si te da otra vez, te vas a quedar así, porque ya era demasiadas veces en un año. Y entonces yo comencé a vivir mi vida y en esta parálisis lo entendí inconscientemente con el miedo
de que me volviera a dar una parálisis facial. Y cuando salí para emprender, hay que decir que la vida emprendedora es maravillosa, pero los primeros años uno va ahí como una ruleta rusa, una cosa, ¿verdad? Donde uno va aprendiendo, y para mí, imagínense más, ¿cómo es esto de tener un negocio? ¿Cómo es esto de emprender? ¿Cómo es esto de ofrecer los servicios de uno, de que le paguen por eso? Bueno, es toda una historia. Entonces, yo inconscientemente tenía el temor de que qué iba a hacer yo si me daba una parálisis facial sin un fondo económico que me sostuviera. Porque en la vida religiosa las cosas están resueltas por ahí. Bueno, pues entonces me da la parálisis facial. Y entonces ya les dije que el día antes me llega un contrato que es de mi plan premium y yo decía, qué vacilo. El día siguiente me da la parálisis facial, yo me despierto con un gran dolor de cabeza. Había perdido el gusto el día antes porque había ido de hecho a comer a una soda y yo sentí que el pollo teriyaki que me encanta no me sabía igual, que sabía algo raro, pero no le di importancia y ese día, 7 de enero, amanezco con un dolor de cabeza que yo me sentía fatal y sin sentido del gusto. Entonces yo lo que pensé de entrada fue, tengo COVID. Ya se me pegó, claro. ¿Verdad? Pero cuando yo bajo, y aquí es donde viene la parte que yo sin mi fe no sé qué haría, yo bajo, porque mi apartamento es de 2 pisos, bajo y está el espejo, y me veo en el espejo y en ese momento yo entiendo, y lo primero que salió de mi boca fue, Señor, acepto con paz esto porque sé que algo me vas a enseñar. Y lo viví realmente con una paz, o sea, el primer momento fue muy tranquila, o sea, esa Ale que siempre había creído que iba a hacer la parálisis facial y que cómo iba a salir adelante, en ese momento se agarró a lo mejor que tiene en su vida, que es su fe. Y me fui para resolver algunas cosas, porque yo sabía que iba a tener que ir al médico a ver cómo lo resolvía. Entonces fui, compré comida, porque no tenía comida en la casa, quité la casa, limpié la casa. O sea, yo traté como de ir ordenadamente a todo. Y me fui para el médico y ya yo le digo que tengo una parálisis facial y le digo que no tengo sentido del gusto y me dice, no, vaya a hacerse la prueba del COVID. Y le digo, muchacho, que yo lo que tengo es una parálisis facial, yo no tengo COVID. Bueno, no, vaya y se hace la prueba. Entonces ya fui y me hice la prueba, en efecto salió negativa, pues yo estaba segura que ya yo había tenido parálisis facial y ya yo sabía que uno pierde una parte del sentido del gusto. Y la verdad, puedo decirte, Odette, que la parálisis facial ha sido de las mejores cosas que me ha pasado. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde entra la resiliencia. El dolor es inevitable en la vida. Todos ustedes y yo tenemos dolor y cosas duras en la vida. Pero la manera en que enfrentamos las cosas es lo que hace que yo crezca, me levante, me haga más fuerte o me achicopale, me deprima y me muera. ¿Verdad? Entonces yo digo que es lo mejor que me han pasado porque de hecho la primera semana yo dije, ok, Señor, entiendo que aquí hay algo que tenemos que resolver. Hay que volver al fantasma de los 15 años y aquí hay algo que resolver. Y fui haciendo por 15 días tiempos nuevamente largos de silencio y de oración y fui a encontrar diferentes aprendizajes de diferente orden, emocionales, espirituales, de cosas que yo tenía que poner en orden, de cosas que yo tenía que reconfigurar de mí, de cómo yo entendía el mundo. Para no cansarte, saqué 9 aprendizajes. Dentro de esos 9 aprendizajes, uno muy valioso para mí, que atesoro mucho, es que yo he venido trabajando en mi propio método de sanación interior. Y entendí, digamos, cómo es uno desde el miedo y el ego y cómo es uno desde la esencia, ¿verdad? Cómo es uno cuando está alineado. Y como que la parálisis me ayudó a desde dentro, porque yo en realidad soy muy saludable hace 6 años. Hace 6 años yo no me tomaba una pastilla de nada, yo no trasnochaba, tengo un ritmo de alimentación bueno, hacía ejercicio, ¿verdad? O sea, realmente una vida bastante buena. Entonces, yo lo que sentí fue que Dios me permitió vivir desde dentro, incluso el dolor, porque en esta parálisis también han habido momentos físicos muy, muy dolorosos. Una noche yo sentí que yo me moría.
Y cuando uno vive solo, bueno, lo que lo hemos vivido, sabemos que si uno se enferma y no hay nadie, a veces uno se siente, ¿verdad?, tan inválido que ni siquiera tiene a coger el teléfono de lo mal que se siente. Ujú. Pero ahí yo le dije al Señor, en este momento me uno a tanta gente en el mundo que está sintiendo dolor y solo te pido que me alivies y me dejes dormir. 5 minutos después me dormí. Pero era un dolor en el hueso, era mi cara despertando, a mi parte de atrás, una neuralgia que yo no se lo deseo a nadie. Yo creo que no tengo enemigos, pero yo no se lo deseo sencillamente a nadie en el mundo. Entonces, bueno, en ese proceso sí he tenido momentos donde me he despertado triste, una mañana que estaba elaborando y yo dije, bueno, me doy permiso también sentirme vulnerable, porque yo no, no soy una cosa diferente de ser humano y no hay un ser humano que no se sienta vulnerable. Entonces me he dado un permiso de sentirme vulnerable cuando me han dado ganas de llorar, porque creo que lo más difícil de esto para mí es no poder sonreír. Sí. Porque yo adoro mi sonrisa, adoro expresar con mi cara mis emociones. Entonces, no poder sonreír es de las cosas más dolorosas, creo, de este proceso. Lo he ido llevando con paz y los momentos en que me siento triste, aceptándome, abrazándome, diciéndome está bien lo que siento. En otro momento que ha sido muy fuerte también ha sido en la parte terapéutica, que fue la semana pasada, de hecho, que me pusieron cargas eléctricas en todo el rostro. Y ya en el último, que éramos como al minuto 40, yo ya sencillamente llegué al umbral del dolor y me estaba a llorar. Ujú. Y entonces ya tuvieron que ahí terminar porque ya no, yo sentía que no tenía fuerza, pero me di las gracias de poder decir, aguanté lo que sentí que podía aguantar con coraje, con valor, y también en este momento que soy vulnerable, acojo mi vulnerabilidad porque también eso soy. Sí. Y creo que la he ido llevando en realidad bastante bien, aprendiendo muchísimo, a veces también sintiendo que ya quiero avanzar y pasar la página, pero luego me vuelvo a recordar que yo soy más que este rostro, Ujú. mucho más que este rostro, Ujú. que gracias a Dios, Dios me concedió tener la voz y tengo mi voz para seguir comunicando el mensaje que me ha sido dado entregar a los otros, que tengo una inteligencia, ¿verdad? Porque no se me borró ninguna cosa, o sea, yo sigo acompañando a mis clientes, los sigo escuchando y soy capaz de entender qué está pasando en su mundo interno, soy capaz de darles herramientas para que se sanen. Entonces creo que sigo adelante abrazando el dolor, abrazando la vulnerabilidad, aprendiendo mucho de este proceso. Yo sé que la Ale que queda después de este momento va a ser, si ya soy fuerte, va a ser aún más fuerte que la que era hace 2 meses antes de este momento, porque yo Ujú. ya creo que me considero una mujer con coraje, pero creo que este momento me está ayudando a ser todavía más fuerte, más paciente, más resiliente, más sabia y, y eso me da alegría, en parte, eso me da como, me emociona saber que Dios está permitiendo esto para algo que yo tengo que comunicar a otros, que no es desde la Ale fuerte, poderosa, imponente, ¿verdad? Sino desde la Ale que es frágil, pero a la vez es muy fuerte en su fragilidad, como dice la Ujú. palabra. Ujú. No, excelente, un testimonio excelente, impresionante, de impacto, Ale. Ahora, hablemos porque nos quedan 15 minutos, hablemos del trabajo que haces ahora, de ese acompañamiento, de esa mentoría, quiénes son tus clientes. He visto también un par de talleres ahí en las redes sociales que estás anunciando, hablando de todo ese trabajo que haces bellísimo, y de los logros, porque la verdad es que has logrado eh, llevar de la mano a mucha gente en proyectos, en, en, en planes para hacerlo realidad. Contanos un poco de eso. Ok, vamos a ver, al principio cuando empecé a emprender yo no tenía muy claro quién exactamente era lo que llamamos el cliente meta, ¿verdad? O el Meta, cliente ideal. tu Entonces yo nicho. acompañaba a todo el mundo, me llegaban la gente deprimida, me llegaba gente que tenía problemas con Dios, me llegaban personas que tenían hasta problemas psiquiátricos
Me llegaban jóvenes, me llegaban niños, me llegaban mujeres y me llegaban hombres. Con el paso del tiempo he ido entendiendo que realmente, aunque pueda acompañar a varones, y de hecho los acompaño, especialmente hombres, por ejemplo, los niños y los jóvenes no son mi público meta. Mi público meta son las mujeres, profesionales y creyentes. ¿Qué quiero decir con profesionales y creyentes? Mujeres que, no sé, en este proceso he acompañado arquitectas, abogadas, médicos, enfermeras, contadoras, dueñas de empresa, ¿verdad? Ingerentes. Entonces me he dado cuenta de que mi población normalmente es una población que tiene una serie de estudios que ya logró alcanzar algo, pero en un plano de su vida necesita herramientas para sanar su autoestima, para sanar algo que le dolió mucho de su historia, no sé, algún abuso, abortos, personas que guardan secretos muy profundos de su vida que no se los pueden contar a nadie, pero que en este proceso necesitan como sacarlo para poder como liberarse y seguir adelante, personas que necesitan cerrar ciclos de exparejas, de duelos. Entonces, básicamente me enfoco en lo que decía las tres cosas: empoderar mujeres. He tenido mujeres con una autoestima muy baja, que sienten que quieren dar el salto, ¿verdad? He tenido personas que son la mayoría, creo que es al final la beta que me voy a quedar al final, que es de sanación, sanar historias de vida, cosas que están ahí que no nos dejan avanzar, porque detrás de una depresión o de lo que hay es una historia no resuelta. Claro. Un abuso de un papá, un aborto, un duelo que no se cerró, la muerte, fallecimiento del padre, la madre, incluso hasta he tenido personas que a veces se ocupan de hacer duelo hasta del perrito, de que se le murió las mascotas, y como las mascotas son como tan importantes, han tenido que hacer duelo de eso. Entonces, pero esta característica es muy interesante. Como estas mujeres son profesionales, les cuesta sentir que van a ir a contarle su vida a alguien que no tenga un cierto bagaje. Entonces, eso ahí es muy interesante. También he acompañado hombres, pero con los hombres ha sido interesante. También con las mujeres, con todas llegamos siempre al final, que es crear un proyecto de vida con esencia y propósito. Pero con los hombres he encontrado que ellos tienen más dificultad sobre este punto, se sienten más infelices con la vida que tienen. Entonces los he acompañado a crear unos proyectos de vida con esencia y propósito, a quitar todo bloqueo emocional, espiritual y mental que les impida dar el salto. Y dentro de las mujeres, los proyectos han sido muy lindos porque son mujeres, como digo, profesionales, pero que se dan cuenta que tienen un llamado más allá de su profesión y que entonces necesitan empezar a crear otras condiciones. Entonces tengo varias con sueños de fundaciones para ayudar a otras personas que quieren crear ONGs. Entonces eso a mí me llama mucho la atención, porque yo no es que las voy y les pongo una pistola ni le digo tiene que hacer un proceso conmigo, me llegan. Pero creo que eso que hace que lleguen es porque tal vez uno les da ese otro plus que tal vez otro tipo de profesional no les podría dar para ver más allá de la profesión. Bueno, dentro de lo que hago, yo tengo la modalidad en proceso, ¿verdad? Siempre digo a la gente que yo puedo acompañar a alguien que quiera gestionar alguna ansiedad que tenga, pero lo más indicado, lo más importante es comprometerse con un proceso. Entonces acompaño procesos para un solo tema o dos en un plan cortito, y cuando ya la persona dice, no, es que yo tengo muchas cosas que resolver en mi historia, pues entonces hacen el plan largo, que son de 8 o 16 sesiones. Pero también doy talleres, me encanta dar talleres. Bueno, doy talleres hace más de, no sé, como 18, 19 años. Y me encantan los talleres con mujeres, pero ahorita tengo 2 talleres que he pensado para este mes de marzo. Uno que va a ser para mujeres, que es sobre amor propio y conectar con el propio poder interior. ¿Cuántas veces una mujer se siente terriblemente mal, cansada? De hecho, ahora me escribió una, me siento vacía, me decía, me siento con un dolor en mi alma, siento que no puedo. ¿Cuántas veces en medio de eso uno quiere como una luz? Quiere como alguien que lo ayude, ¿verdad? Y este taller tiene esa idea de caminar con esas mujeres, pero también ayudarlas a que nosotras somos nuestras propias salvadoras, que nosotras somos nuestras propias heroínas, que la fuerza está dentro de nosotras y que solo lo que tenemos que hacer es saber la técnica para hacerlo resurgir.
Y el otro taller es para personas que se están sintiendo en este momento muy abrumadas por la situación económica, por la situación del país, por la situación de la familia y quieren técnicas, que es lo propio del mentoring, ¿verdad? Las técnicas prácticas para sentirse mejor a nivel emocional, a nivel mental, incluso en el cuerpo, para sentirse más relajados, más tranquilos, para entender cómo leer esa situación y no dejarse abrumar por ella, porque es real, y yo puedo decirlo con conocimiento de causa como emprendedora, es real que estamos en una situación compleja como país. Claro. Pero si además de eso yo me dejo llenar mi mente y mi corazón de negatividad, de tristeza, menos voy a salir, porque realmente lo que ahora más necesito es sentirme más fuerte que nunca, y así se llama mi segundo taller. Más fuerte que nunca en tiempos difíciles. Entonces son 2 talleres que pueden encontrar ahí en la página web, que les van a servir de muchísimo si son mujeres o si es público en general quieran hacerlo. Además, a un precio muy accesible y si vienen en pareja, todavía más accesible para que puedan participar más personas, incluso en diferentes fechas en este mes. ¿Cuánto duran los talleres y cuál costo tiene? Los talleres duran 2 horas. Son talleres más prácticos, ¿verdad? Vamos Una sola haciendo vez. una sola vez, pero tengo, digamos, un taller que tiene 3 fechas y otro taller tiene 4 fechas. El taller de mujeres 3, el taller de resiliencia o el taller para ser más fuerte en tiempos difíciles, 4 fechas en diferentes horarios y días, para que entonces la gente pueda decir, bueno, yo puedo un día en la mañana, puedo un sábado, puedo en la noche de un sábado, o puedo en la mañana de un sábado, o puedo un domingo, ¿verdad? Entonces que puedan haber diferentes cosas. Perdón que me toco los ojos, pero tengo el reflector enfrente y creo que de esas cosas es de lo que más los ojillos han padecido un poco con el tema de la luz. Entonces, de cuando en cuando se me secan un poquitito. Entonces, me esto que tocar. Ya. ¿Cuál es el costo, Ale? El costo, si lo compran en la semana del taller, es decir, por ejemplo, yo tengo un taller el sábado, tengo un taller el domingo esta semana. Si lo compra un día antes, le salen 15,000. Pero si lo compra hoy, le va a salir en 10,000. Y si viene con una persona acompañada, entonces le sale a cada una en 7,500. Entonces los dos por 15,000 colones. En mi página web están todos los detalles y puede comprar con los botones del back de manera instantánea o cancelar vía simple, nada más que me tiene que mandar el voucher para yo poder hacerle la factura. Qué interesante. Ahora, de todas las personas que han llegado durante este tiempo a buscar tu ayuda, ¿cuáles son las emociones que con mayor frecuencia, no voy a calificarlas de buenas o de malas, de positivas o de negativas, sino en general, porque todas las emociones importan y todas las emociones afectan? ¿Cuáles son las emociones que más se repiten, digamos, como falencia o como debilidad? La depresión. La depresión es pan nuestro de cada día, o de gente que vive triste, gente que no le encuentra sentido a su vida, gente que dice yo estoy medicada, estoy con depresión. Tengo que decir que yo no trato a todas las personas deprimidas porque hay condiciones que son más severas, ¿verdad? Pero generalmente la gente que he tratado que tiene esta condición, gracias a Dios, hemos logrado sacar adelante, pero es un común denominador. Gente que tiene ideación suicida, que es eso que le ha pasado por la mente, y me quiero acabar con la vida, de tan triste que está, o sea, tan desinsentido que está. Entonces es como lo que si yo dijera, el punto común casi que de todos es que están deprimidos, es que ya no quieren vivir, es que ya sienten que la vida no tiene sentido, pero están buscando, y creo que ese es un punto importante, salir de ahí. Entonces, ese es el tipo, y normalmente que me llega a la consulta, y a veces también la gente está triste porque de verdad dice, no sé, como una persona que tuve ahí, vamos a ponerle que se llama María. María dice, tengo 10 años trabajando en esta empresa, pero es que yo siento que esto no es, ¿verdad? Entonces, normalmente son personas en las edades de los 40 regularmente, que son ya
gerentes, como he dicho, abogadas, arquitectas, o sea que es gente ya con un bagaje, pero que hay algo en esa edad de los 40, 42, 43 que dicen, ya no lo soporto. Tengo lo que todo el mundo me dijo, que es tener la vida resuelta y no me siento feliz con quien soy. Lo que Entonces, pasa ese es es que el... ahí en los 40 hay un tema importante, que es un punto de partida. Tal vez muchas mujeres, bueno, yo hablo de mujeres, posiblemente también sean los hombres, pero no se dan cuenta de que muchas veces al llegar a los 40 hay como una revisión de lo que Así has es. hecho, de lo que dejaste de hacer y de lo que te queda por hacer. Es algo que con mucha frecuencia se nota en De las hecho, en el personas. común denominador, mucha gente a esto le llama la crisis de los 40, pero yo estoy Sí. haciendo una investigación sobre eso, entonces ya que no se sabe realmente si es la crisis de los 40 en el sentido emocional, pero sí es un momento donde las personas a los 40 años vuelven a ver hacia atrás lo que han hecho y pueden sentirse satisfechos o insatisfechos y saben que todavía tienen un bagaje hacia adelante que les puede permitir tener, por decirlo así, una segunda vida más plena, más feliz. Entonces, sí es como un punto de inflexión, esas las edades de los 40 que creo, o sea, son la mayoría de mis clientes, casi siempre entre 35 y 40 años, esa es como la edad que llegan. Y yo siento mucha alegría, no me da alegría que estén deprimidos, pero siento mucha alegría porque siempre cuando los veo entrar así a mi oficina, tan cansados, tan agobiados o agobiadas, tan tristes, tan sin sentido, siempre lo que en mi corazón está, esta no es la última palabra en sus vidas. Y cuando ya Ujú. pasa el proceso, no sé, tengo casos de otra María que cuando ella intentó suicidarse 3 veces. Ujú. Y cuando terminó mi proceso, después de casi 5 meses, me dijo, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida y hoy voy por mis sueños, voy hacia adelante por mis sueños. Y Ujú. es encontrar el sentido de la vida, como volver a disfrutarlo, el sentirse feliz. Creo que a mí, yo sé que a ellos los alegra y yo me alegro que los alegra y me alegra de verlos, pero entonces a mí también me alegra, es como sentir que de verdad la vida merece la pena ser vivida, pero si la vida es bonita, si la Ah, disfrutamos, si la gozamos, ujú, porque solo sobrevivir no tiene chiste. ujú, ujú. Bueno, aquí hay alguien preguntando que cómo, que le gustaría conocerte, así es que, bueno, ya saben, buscan a Ale Vega, mentora de vida en el Facebook, así está, y ahí van a encontrar toda la información de contacto para que puedan conectarse con ella y ella vive en Heredia, en el centro de Heredia, y ahí es muy fácil también Ahí poder, también poder está ubicarla. mi oficina en Heredia. Tengo la oficina donde atiendo en presencial, pero también atiendo online. Lo mejor es buscarme como @alevegamentora, pero así también está mi página web www.alevegamentora.com y ahí están testimonios también de quienes ya gracias a Dios han pasado por mis procesos y que más que lo cuente yo, ellos pueden contar la transformación que han vivido en sus vidas. Ujú. Y que yo solo bendigo a Dios por el regalo, primero de ser testiga de eso tan bonito que pasa en sus vidas cuando entran a los procesos con los que yo acompaño. Muy bien, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Les dije, amigos y amigas, que era una mujer resiliente, que había puesto a prueba la resiliencia muchas veces en su vida y en realidad la historia de vida de Ale Vega es impresionante, pero además es una mujer que da esperanza, que regala esperanza. Es desde esa gran espiritualidad con la que vive. Ale, mil gracias por haber estado en el programa. Realmente lo agradezco de todo corazón. Fue una linda tarde estar aquí con vos. Muchas gracias. Gracias, mi querida Oded, y gracias también a cada persona que nos está viendo y nos va a ver en este live. De verdad, mandarles muchas bendiciones y decirles que no importa lo que esté pasando, todo se pasa, como decía Santa Teresa, ¿verdad? Todo se pasa. Ujú. Hace 2 meses yo estaba, de verdad, la cara me llegaba hasta aquí, se decía yo, ¿verdad? Ya ahí la cara va asomando la Ujú. sonrisa
Y hoy leí una frase de Benjamin Johnson que hice en un live en mi Instagram hace un ratito y era, quien nunca ha pasado por la adversidad, nunca se ha dado cuenta cuán fuerte es. Oh, qué Así que belleza. si estás pasando por la adversidad, es solo para que saques adelante ese guerrero, esa guerrera interna que llevas dentro. Y si necesitas herramientas, aquí estoy para acompañarte. Excelente y muy bello el mensaje de despedida. Amigos, esto fue un café con Odette de hoy lunes, el primer lunes de marzo, el primer lunes de un mes dedicado a la mujer. Mil gracias por haber estado en el programa. Gracias, Ale. Y a ustedes, Gracias. amigos, los espero el próximo lunes en un nuevo programa. Hasta entonces. Hasta entonces, chao, Chao, chao. Ale.